Bien, respecto al real estate, muchachos, lo primero que quiero mostrarles es cómo se ha comportado el precio promedio de una casa vendida en los Estados Unidos a lo largo de la historia. Fíjense cómo es una curva prácticamente una línea recta hacia arriba, es consistentemente alcista, así que bueno, es un mercado que siempre se ha mantenido en desarrollo, excepto durante el periodo del 2008, que fue porque la recesión directamente atacó el sector inmobiliario porque fue justamente el quiebre de un banco cuyo primer ingreso era la deuda hipotecaria. Entonces claro, ahí justamente fue cuando el mercado se vio más afectado. Como es algo tan reciente, muchas personas piensan que el mercado del real estate va a empezar a caer en cualquier momento, pero la verdad, muchachos, es que como muestra la historia, es algo muy difícil justamente por la funcionalidad que conlleva el activo. ¿A qué me refiero con esto de la funcionalidad? Cuando uno compra un inmueble, muchachos, suele ser o para rentarlo o para vivirlo. Entonces, la renta de los Estados Unidos, como pueden ver en esta otra gráfica, es excesivamente estable. Si hay algo más estable que digamos el precio de los inmuebles en Estados Unidos, es la renta de los inmuebles en Estados Unidos. No bajó ni siquiera en el 2008. La renta mínima lo que hizo fue lateralizarse durante el 2008, pero el resto de los años lo que ha hecho es incrementar. Entonces, si ni siquiera con un quiebre hipotecario bajaron las rentas, imagínense lo difícil que es que esto realmente baje. ¿Qué ocurre? Si la renta sigue excediendo los costos mensuales que pueda tener un inmueble por los préstamos, condominio, taxas, etc., el inversionista no tiene una razón real de venta porque al final sigue recibiendo cash flow de su misma inversión. ¿A qué voy con esto? Bueno, vamos a suponer que tú rentas el apartamento en $1,500 al mes y el mortgage son unos $1,200 al mes, ya con todo incluido, seguro, taxes, condominio, absolutamente todo. Bien, te está dejando un excedente de unos $300 al mes. Vamos a suponer que tu inicial en ese apartamento fue de $30,000. Estás recibiendo el 1% neto mensual de tu inversión. Además de eso, el inmueble está en consistente revalorización, como lo vieron. Si tú lo compraste por ahí por, no sé, el año 2000 en $200,000, ahorita ese inmueble está en más de $420,000. Entonces ya el inmueble vale el doble y aparte te está dejando mínimo un 1% neto mensual de tu inversión. Entonces, ¿para qué habrías de salir a venderlo? Más allá de la fluctuación en el corto plazo que puedan tener los inmuebles, que pueda tener el mercado en general. Esa, muchachos, es la razón que no invita a los inversionistas a vender en real estate. Algo muy distinto con las acciones. Con las acciones estás consistentemente viendo las fluctuaciones. Puedes recibir los dividendos, pero los dividendos, digamos que porcentualmente hablando, no se compara con una renta. Una renta te puede dejar el 10, el 12% neto anual, el 8% neto anual. Un dividendo te va a dejar el 12, el 1.5% neto anual. Y aquellas empresas que te dejan más de un 5% suelen ser empresas malísimas, así que no se metan allá. En cuanto a real estate, sí, tú puedes tener un inmueble increíble que te deje el 10% neto anual. Entonces, claro, el cash flow es mucho más apreciable. Entonces, como ven, la funcionalidad de real estate es la que hace difícil que el mercado empiece a caer, porque más allá de las fluctuaciones, puede paralizarse la compra de los inmuebles, pero es muy difícil que se incentive la venta de los mismos. En esta otra gráfica tenemos el mismo mercado pero en su escala logarítmica y fíjense cómo lo vemos pasando por las distintas recesiones. Solo hubo dos que directamente pudieron afectar el precio de los inmuebles. Una fue la del 2008, que los inmuebles pudieron caer un 30% de su valor respecto al punto previo en el punto más alto, y también por ahí por 1970, 1961, que bueno, también fue cuando se dio el cambio de se declaró por completo en 1971 el cambio del gold standard a la economía fiduciaria con el presidente Nixon, pero eso es tema para otro video. El punto es que ese también fue un punto donde el real estate cayó, aunque no fue tanto. En ese momento la casa promedio creo que valía alrededor de unos $25,000 y cayó como unos $20,000, o sea, como un 20% de su valor. Igual es un número apreciable, pero la del 2008 definitivamente fue bastante más fuerte. De resto, muchachos, lo que ha hecho es subir, por lo cual yo personalmente veo muy difícil que el real estate caiga ahorita, siendo una recesión que, como les había comentado previamente, es una recesión que por ahora, en cuanto a números, no pareciera ser tan agresiva como las anteriores. El Producto Interno Bruto real, o sea, ajustado a la inflación, efectivamente sufrió un descenso, pero el Producto Interno Bruto real, normal, sin ajustarlo a la inflación, no sufrió ese descenso. En las recesiones previas, como la del 2020 o la del 2008, el Producto Interno Bruto sufrió el descenso ajustado o no ajustado a la inflación. Entonces, claro, fueron descensos muchísimo más agresivos que el actual. Justamente el actual, como les había dicho previamente, está incentivado por el incremento de tasas de la Fed, de los intereses de la Fed, y aquí podemos ver cómo ha reaccionado el mercado del real estate a los distintos movimientos de las tasas de interés en el pasado. Bueno, aquí honestamente lo estoy comparando con el promedio del rate de un préstamo a 30 años de un mortgage, pero al final es igual, o sea, los mortgages a 30 años van a depender de la tasa de interés que venga de la Fed, entonces la curva va a ser muy similar. Y fíjense cómo incluso con los intereses estando por el 20%, lo cual obviamente es un escenario completamente distinto, es otra economía, es otra cosa, pero incluso con los intereses estando en un 20% en 1980,
el real estate se mantuvo en incremento. Claro que se pasó por 2 recesiones seguiditas, una detrás de la otra en ese periodo, pero aún así el real estate se mantuvo por lo eficiente que es este sector. Prácticamente ningún economista cree que vayamos a llegar a las tasas siquiera cercanas a las de esa época. Probablemente puedan subir un poco más, un poco menos, pero lo que les quiero mostrar es que solo subir o disminuir las tasas no es suficiente para conllevar una correlación directa y descendente con el mercado del real estate. Al final lo que puede pasar es simplemente que se paralice, pero no que incentive la venta y por ende el descenso del mismo. Incluso hace poco creo que salió esta noticia de Blackstone, de que Blackstone había invertido alrededor de $6.000 millones, 6 billions, en rental properties. Porque muchachos, al final si los números dan. Si tú inviertes 6 billions y te puede dar una muy buena rentabilidad y un buen cash flow mes a mes, aparte de la revalorización de los inmuebles como lo he hecho en el pasado, que la recesión diga misa, que la Fed diga misa, los números dan. Así que da. Bien, muchachos, con respecto a las criptos sí me gustaría aclarar algo. Y es un mercado que a mí me gusta mucho, pero evidentemente no se tiene la data que se puede tener en el real estate o en las acciones porque es un mercado completamente nuevo. Algunos me dicen, Rodrigo, pero es que con las criptos estás especulando. Por supuesto que estoy especulando, muchachos. La clave es justamente la simetría de esa inversión, que sí, es especulativa, pero igual es muy interesante. ¿Por qué? Porque son inversiones que a través de una hipótesis, de nuevo, sí, especulativa, tú puedes obtener 15x a futuro y tan solo pierdes una X. Y al final son inversiones que también tienen apoyo institucional, tanto privado como público, tienen un equipo de trabajo muy eficiente, transparente, del MIT, de Boston, de San Francisco, personas súper eficientes y aptas dentro del sector, como por ejemplo Solana, como por ejemplo Algorand, entre otras. La misma Ethereum, hoy en día como proyecto, tiene recursos que muchas small caps o empresas dentro de bolsa ni siquiera se imagina que podrían tener. Entonces es interesante el hecho de el crecimiento sobre el cual se puede especular, pero sí es cierto, son activos especulativos, por lo cual uno tiene que dar una posición coherente y responsable. Yo puedo arriesgar un 3% de mi portafolio en cripto, un 5% de mi portafolio en cripto, porque yo sé que si yo pierdo ese 5%, simplemente mañana las criptos desaparecen, bueno, yo ese 5% lo voy a recuperar con acciones después en el futuro, pero lo que no puedo es arriesgar el 50% de mi portafolio en cripto, y estoy hablando de quien está iniciándose dentro de la inversión en este sector, lo cual me parece que ahorita está en un punto muy interesante para hacerlo, justamente por el decrecimiento que han tenido muchos de esos activos. Ethereum, que pasó a estar en $4.000, ahorita están tan solo $1.000. El mismo Bitcoin, de 70.000 a menos de $20.000 por Bitcoin. Algunas como Algorand, como Solana, que de nuevo tienen apoyo institucional y han tenido descensos del 80-85% de su punto más alto. Entonces, claro que es interesante, pero de nuevo la clave está en tu posición. Tiene que ser un capital de tu portafolio que tú tranquilamente te puedes permitir perder y que tú tranquilamente vas a recuperar con el resto del portafolio con el pasar del tiempo. Esa es la clave, que tengas una posición coherente. Si no tienes una posición coherente y responsable de tu portafolio en un activo así especulativo y volátil, lo que va a pasar es que las mismas emociones te van a jugar en contra, te van a llevar a tomar pésimas decisiones. En momentos como este vas a vender y bueno, al final estás incluso corriendo riesgos que son completamente innecesarios, porque muchachos, es lo que siempre les digo, para ganar más no necesitas arriesgar más, necesitas hacer las cosas bien. Quien hace las cosas bien es quien termina ganando más en el largo plazo. Entonces bueno, es muy importante ese mensaje, porque en momentos como este es cuando el mercado realmente empieza a limpiar todos esos inversionistas que tenían posiciones excesivamente apalancadas y responsables dentro del sector. Entonces, ahorita el mercado cripto está sufriendo justamente eso. Estamos viendo como muchos brokers quiebran, como instituciones fracasan por estar con excesos de apalancamiento o con incluso movimientos que eran totalmente ilegales. Y al final creo que eso es bueno para el sector en el largo plazo. Lo mismo pasó con la industria del internet en los por ahí por el año 2000 con la burbuja de las .com, donde muchas personas pensaban que como por ejemplo Bill Gates, resulta que era tan solo un charlatán, un hablador. ¿Por qué? Porque cualquier proyecto que él haya tenido desde 1999 durante el año 2000 había tenido un descenso de alrededor del 90% como todas las .com, pero el tiempo mostró justamente lo contrario. Pudo crecerla y llevar a Microsoft a ser una de las empresas más revolucionarias de la historia de la humanidad. Obviamente Bill Gates representa a la minoría, no a la mayoría, y lo mismo va a pasar con el mundo cripto. Por eso es que es tan importante que si vas a invertir dentro de este sector, no solo mantengas una posición coherente, sino que además, bueno, verifiques que es un equipo de trabajo eficiente, transparente, apto para poder llevar este proyecto en el largo plazo y además que pueda tener apoyo institucional. Pero si son inversiones por las cuales podemos esperar y terminan siendo aquellas con las cuales acertamos en el futuro,
la asimetría va a llevar a la inversión a ser excesivamente rentable y por eso yo decido participar. Por último, muchachos, la verdadera manera en la cual uno puede combatir una recesión no se trata tanto del portafolio. El portafolio, como ustedes vieron en resumen, es que mantener, recomprar y esperar activos de buena calidad. Uno se supone que cuando es un portafolio uno tiene que de alguna manera predecir que este tipo de eventos pueden ocurrir. No predices cuándo, porque eso es imposible, pero sí que eventualmente va a pasar y lo que tú haces es preparar tu portafolio para el mismo, para que cuando lleguen no tengas que estar cambiando nada, simplemente lo mantienes, compras y esperas. Con el tema de las finanzas personales sí tienen que tener mucho cuidado y ahí es donde realmente tenemos que tomar acción, porque ahí es donde nosotros realmente podemos combatir una recesión. Es justamente en las finanzas personales donde sí podemos combatir una recesión. ¿Cómo? Bueno, evitando justamente deudas excesivamente agresivas. Hay que tener mucho cuidado con las deudas de los autos, muchachos. Los autos se pueden montar en deudas del 20%, del 25%, son una locura, parecen una tarjeta de crédito y al final terminas pagando 3-4 veces el auto y eso es súper peligroso. Yo personalmente soy partidario de tener un auto cash, o sea, ya pagado de contado, que no tengas un préstamo sobre el mismo, hasta que bueno, te puedas dar, por ejemplo, comprar un Tesla, un auto que se maneja solo, que es un lujo por completo, y que esa mensualidad de ese auto no represente más del 10% de tu ingreso. O sea, que te dé holgura, con el cual te sientas cómodo. Pero mientras tanto, muchachos, un carrito que puedas, un Corolla, que puedas pagar cash y que puedas estar tranquilo y no tienes una deuda andando y pisándote todos los meses, me parece que es la mejor opción. Las tarjetas de crédito, mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Es posible que veas algunas líneas de ingreso reducirse durante una recesión porque el consumo en general se está reduciendo. Entonces, lo que no se va a reducir son esos costos excesivos que puedas tener. Justamente vas a tratar de tener costos con los cuales de alguna manera u otra vas a poder jugar, pero las tarjetas de crédito son difíciles de maniobrar. Una vez ya las tienes, la manera es centrar que sin debt consolidation y todas esas cosas, y yo personalmente no las recomiendo. Lo mejor es simplemente evitarlas. Cualquier tipo de deuda agresiva que tengas en este momento, a como dé lugar, trata de disminuirla en su máxima expresión. Y un punto muy interesante que viene de las recesiones es que da oportunidades de generar nuevas líneas de ingreso porque se establecen nuevas necesidades en el mercado. Pero para tú poder desarrollar nuevas líneas de ingresos necesitas lo que es conocimiento específico. Para tú desarrollar líneas de ingresos muchachos, necesitas dos cosas. Uno, conocimiento específico y ser un crack en cómo demonios posicionas ese conocimiento específico. Si tú, por ejemplo, quieres emprender en una empresa, un negocio pequeño, bueno, perfecto. Una de las preguntas que tienes que hacerte es cómo vas a hacer que tus posibles clientes se enteren de que tú existes. No solo basarte en la operatividad y en la calidad del servicio o producto que vas a aportar, sino también en el cómo lo vas a posicionar. Este es un punto que muchas personas dejan de lado y termina siendo la razón por la cual la gran mayoría de los emprendedores fracasan, por no saber posicionar su producto o servicio. Pero el tema del posicionamiento no va solo desde una perspectiva de emprendimiento, también desde lo que es desarrollo profesional. ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, quieres, no, Rodrigo, lo que pasa es que yo tengo una licencia de Healthcare Bill Coder, que, bueno, es un tipo de licencia que se necesita mucho en healthcare. Y bueno, yo simplemente estoy buscando una clínica que me pueda contratar. Bueno, perfecto. El cómo tú vas a posicionarte dentro del mercado de healthcare para obtener el mejor ingreso posible como Healthcare Bill Coder. Eso justamente amerita que sepas cómo posicionar tu resumen, cómo escribir las cartas, cómo contactar a las personas que te pueden, a las personas de recursos humanos, cómo ser un duro en LinkedIn, etc. El cómo posicionarte profesionalmente hablando también es un arte que tienes que dominar si ese es el sector en el cual tú te quieres enfocar. Entonces, el desarrollo de conocimiento específico, licencias, carreras, pueden ser cosas cortas que te propongan nuevas líneas de ingreso, junto a estrategias de posicionamiento eficientes para ese sector en particular que tú elijas, estos dos puntos, estas dos claves son vitales para, bueno, tú poder desarrollar líneas de ingresos durante una recesión que créanme que van a ser necesarias, porque sí, disminuye el consumo en muchas líneas cotidianas, pero empiezan a salir opciones nuevas que todos ustedes van a poder aprovechar. Y no duden tanto en comenzar nuevos caminos, muchachos, y mucho menos por miedo o pena. Como decía Albert Camus, es normal que cuando comencemos en algo, digamos, tengamos un inicio bochornoso, que no seamos tan buenos en eso, y tengamos, bueno, muchos momentos de pena y de incomodidad, porque es que al principio no es una prueba de talento, sino de carácter, de ver quién se puede sostener. Pero poco a poco, con experiencia, dedicación, esas ideas, esas habilidades se van a ir puliendo y es perfectamente normal, porque todas las grandes hazañas, todos los grandes pensamientos tuvieron un comienzo ridículo. Así que como siempre les digo, menos miedos, más acciones. Un abrazo.